Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video les voy a enseñar cómo saber cuántos voltios tiene un cargador. Ok, por lo general, o más bien todos los cargadores traen esta etiqueta de aquí, que es donde dice todas sus especificaciones. Como pueden ver, aquí dice input, que significa entrada, y luego dice 100-240 voltios. Esta de aquí es la entrada, entonces significa que el cargador necesita ya sea 100 voltios o 240 voltios para funcionar. Y ese voltaje debe de ser de corriente alterna. Este pequeño simbolito de aquí significa corriente alterna, que es una onda senoidal. Este voltaje que le vamos a conectar al cargador de entrada debe de ir con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Ahora tenemos aquí output, que significa salida. Y tenemos como salida 12 voltios. Esta salida es la que nos interesa. Nos da 12 voltios de corriente continua o directa. Este es el símbolo de la corriente continua, que son dos líneas paralelas. Una línea así recta y la otra línea con pequeñas líneas, así, tres líneas pequeñas. Y tenemos 2 amperios. Entonces, el cargador disminuyó el voltaje de 100 o 240 voltios a 12 voltios y aparte rectificó, o sea, el cargador trae un rectificador porque convirtió la corriente alterna a corriente continua. Entonces, a la salida del cargador, que es este, vamos a tener 12 voltios entre negativo y positivo y un amperaje de 2 amperios. Entonces, este cargador es de 12 voltios. Ok, aquí tenemos el segundo cargador y lo primero que vemos a simple vista es que tiene AC y DC. Esto significa que es un cargador que convierte la corriente alterna a corriente continua o directa. Ok, aquí lo tenemos en inglés y aquí lo tenemos en español. Recordemos que input significa entrada y output salida. Entonces, este cargador necesita un voltaje de entrada de 100 a 240 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos la onda senoidal. Y también debe tener una frecuencia de 50 a 60 Hz. Y tenemos como salida un voltaje de 14 voltios de corriente continua. Aquí tenemos el símbolo. Y con un amperaje de 1.4 amperios. Entonces, a la salida del cargador, que es entre negativo y positivo, vamos a tener un voltaje de 14 voltios y un amperaje de 1.4 amperes. Ok, otra cosa que quiero decirles es que cuando un cargador transforma la corriente alterna a corriente continua, es que adentro trae un rectificador. Y cuando es al revés, o sea, cuando la corriente continua la transforma a corriente alterna, es que el cargador trae un inversor. Ok, ahora vamos por el último cargador. Entonces, este cargador necesita un voltaje de entrada de 120 voltios. Este no funciona con un voltaje de 240 voltios, únicamente funciona con 120 de corriente alterna, AC. Y este voltaje de 120 voltios de corriente alterna debe de ir con una frecuencia de 60 Hz. Y ahora, de salida, output, tenemos un voltaje de 12 voltios. Y ojo aquí, también de AC, o sea, de corriente alterna. Entonces, este cargador no tiene ni rectificador ni inversor, porque no transformó la corriente alterna a corriente continua, ni tampoco la corriente continua a corriente alterna. Simplemente la misma corriente alterna bajó el voltaje de 120 voltios a 12 voltios. Así que este cargador simplemente baja el voltaje. Entonces, a la salida vamos a tener 12 voltios
de corriente alterna y 1000 miliamperios, que viene siendo igual a 1 ampere. Aquí tenemos la salida y a la salida vamos a tener 12 voltios de corriente alterna y 1 ampere. Entonces este cargador es de 12 voltios. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.